Edipo Rey es la obra maestra de Sófocles. En el 430 a.C., va a cumplir 2500 años de antigüedad, y todavía sigue destilando su sabiduría, que ustedes van a escuchar pronto en la escena. Edipo Rey es del ciclo tebano, de la ciudad de Tebas, y tiene tres aspectos fundamentales. El primero, la lucha contra el destino, la lucha contra la oposición del sínodo trágico del destino, esa lucha que sigue Edipo a través de su vida. Y me maravillaba cuando escuchaba a nuestra presidenta de la Nación describirle al reportaje a Jorge Rial que ella cree en el destino. Vaya si el destino le deparó una sorpresa. Pero este destino es la impotencia del hombre ante las fuerzas adversas que no puede dominar. El segundo tema es aquel que Sigmund Freud desarrolla como el complejo de Edipo. Sigmund Freud, este neurólogo austríaco que murió en 1939, habla de ese complejo de Edipo en donde da a la madre una dimensión sexual, hacia el hijo. Y esa dimensión social, eso también odio al padre y se transforma en incesto. Y finalmente, la tercera proposición de este Edipo Rey es la insistencia en averiguar la verdad que va a defraudarnos y que va a derrotarnos a todos. Ese hombre que quiere saber la verdad a ultranza, que se empecina en la verdad aunque la verdad lo va a destruir, sabiendo lo que la gente sabe mucho antes que él y que él ignora. ¿Por qué los griegos iban a ver esta obra que habían visto un montón de veces y que sabían de memoria? Porque esta obra no solamente tenía una intención artística, sino también era una educación social. El hacerles ver que esta obra podía liberarlos de los problemas que podían tener cuando se enfrentaran en el escenario a los personajes que les mostraban, en esta especie de catarsis griega, lo que no había que hacer. ¿Ven esto no tenés que hacerlo nunca. Ir contra el destino. Alimentar aberraciones sexuales. Buscar la verdad que destruye. Y en esto lograban una purificación mental, una purificación material, una purificación social. Combatían la ibris, el orgullo de sentirse superior a los dioses, o de ignorarlos, o de no reconocerlos. Dios, en cambio, nuestro Dios, el Dios actual, está abierto al perdón, a la reconciliación, y nosotros llegamos a Él a través de nuestro arrepentimiento y nuestra culpa y nuestro propósito de enmienda. ¿Qué sería de nosotros ya la vida? No podría servirnos si desconociéramos a Dios. Sin Dios, lo único que nos queda es la muerte. Pero hay un aspecto más interesante del teatro griego que yo les quiero mostrar a ustedes a partir del escenario mismo. El escenario en donde se van a suceder los distintos episodios de esta tragedia. Lo que era para ellos la platea, en donde los personajes transitan para ofrecer sus relatos. La esquene, una simbología de la puerta del palacio de Edipo, pero al mismo tiempo servía para entrar y salir los personajes y para vestuario de los personajes que se tenían que cambiar varias veces. ¿Por qué era eso? Porque Sófocles tenía 3 actores para representar 9 papeles. Y esos 9 papeles los representaban con cambio de máscara.
máscaras que tenían una resonancia que amplificaban la voz. Para eso, las máscaras y los vestidos se cambiaban. Nosotros tenemos 3 personajes, 3 actores nuestros que hacen 2 papeles cada uno. Y por lo tanto, ustedes lo van a ver con máscaras en un papel y sin máscaras en el segundo papel. Las escaleras, estas gradas que están aquí, en reminiscencia de las gradas fantásticas de los teatros abiertos de la Grecia de aquel entonces. Imaginémonos que hacemos un viaje desde Atenas hacia la Arcadia, hacia el Peloponeso, la parte sur de Grecia, y que pasamos a través del estrecho de Corinto, ese desfiladero por donde vemos como si cortaran con manteca la montaña, pasar los transatlánticos con los remolcadores adelante. Llegaríamos a Nauplia, y de Nauplia a Epidauro. Epidauro que ustedes tienen muchos en los programas que hemos repartido. En Epidauro nos espera un colosal teatro de 14.000 asientos en gradas que se extienden al infinito y que apuntan hacia el mar. Y cuando nos sorprendemos por el lugar, el guía nos dice: esperen y escuchen. Y hace golpear una moneda en el piso de mármol y el tintineo se escucha en los 14.000 asientos, porque es la maravilla de acústica del mundo, el teatro de Epidauro. Esas escaleras simbolizan de alguna manera ese teatro. Los antifaces unen al coro. El coro que se presenta para explicar lo que está pasando, para conectarse con el público, para decirle al público: esto es importante, para subrayar algunas frases, para de repente ir hacia el público a decirles lo que está pasando. El coro que está liderado por un hablador, que es el corifeo. Tienen túnicas de negro los personajes serios y trágicos, de oscuro los personajes más importantes en cuanto a su distinción en la obra, de personajes más fuertes, de colores más fuertes, para los personajes principales, y de blanco en general para todos. Nosotros hemos tenido la suerte de presentar nuestra adaptación de la obra de Sófocles a la Embajada de Grecia. Y la Embajada de Grecia nos auspició a través de la Fundación Helénica en la Argentina esta obra, y ese auspicio lo llevamos en los programas como un galardón, como un mérito. Y ese mérito era indiscutiblemente el mérito de todo el reconocimiento que la Embajada nos ha hecho. Por eso es que tratamos de que esa adaptación respondiera a las partes de una tragedia griega. En principio, el prólogo donde se ponen los antecedentes de la obra, lo que ustedes tendrían que saber antes de que la obra empiece. Y el prólogo va a estar acá, para que al final, cuando la obra empieza con música fuerte, tentoria, entre el coro por distintos lados para subir transidos y dolientes al escenario, para que en cada una de las situaciones de los episodios que se van a suceder puedan los personajes manifestarse. Episodios, cuadros que van a tener preponderancia, porque los 3 personajes siempre van a estar explicando, y como tienen que cambiar vestidos, el coro les hace el pandan, les hace el acompañamiento para que puedan entrar y salir. Y ese acompañamiento son los estésimos. Los estésimos significan, en la obra griega, la participación del coro en movimientos y en palabras. Y finalmente, el final, el éxodo,
cuando llega a su término la moraleja de la obra y la despedida. No hagan nunca esto. Esto es lo que les mostramos que nunca deben hacer. Que la catarsis griega se dé en cada uno de ustedes. Hay muchos que han exaltado a Edipo Rey en el transcurso de la historia. Ibsen, con su juego de teatro que se remonta al pasado. Pier Paolo Pasolini, con su fantástica película sobre Edipo, hijo de la fortuna. Jorge Lavelli, el director argentino-francés que puso una puesta excepcional en el Teatro Greco-Romano de Mérida, en España, en el 2008. Y finalmente La Fura del Baus, cuando el año pasado presentó Edipo Rey, nada menos que en el Teatro Colón. Por eso nos sentimos honrados. Nos sentimos honrados también por la presencia de uno de los representantes de la Iglesia Ortodoxa griega que nos acompaña. Nos sentimos honrados porque en el día del estreno, Eleni Leviatou, la embajadora, es emocionante, se ponía de pie para aplaudirnos y nos manda una carta que nosotros queremos comentarles a ustedes en este momento y que dice así: muchas gracias por su email y la carta a la señora embajadora. Lo felicitamos tanto a usted como todo el elenco por su extraordinario trabajo y exitosa presentación, cuya calidad hemos disfrutado también. La Fundación Helénica envía sus más cordiales saludos. Que sigan siempre con el mismo empeño y dedicación a la difusión de obras teatrales que marcaron la historia de la humanidad. Agradecemos su interés y difundimos también entre todos nuestros contactos su obra. Especial agradecimiento y felicitaciones a mí, al profesor Gustavino. Saludos cordiales, Giorgio Papas, consejero de Educación, Antonio Fobakis, presidente de la Fundación Helénica Argentina, Carolina Diakakis, consejera de la Fundación Helénica, y también recibimos la visita de la presidenta de la Asociación Cultural Noso, Cristina Sardicós, que está entre nosotros. Por eso es que hemos querido que la obra fuera gratuita, porque en Grecia un subsidio que se llamaba Teoricón permitía que los ciudadanos pobres pudieran pagar y ver la obra, disfrutarla sin un centavo, mientras que los ciudadanos ricos, que son la masa en este momento, son los que les pasaremos la gorra para que contribuyan a subsanar el rojo de 14.000 pesos que nos cuesta esta apuesta. Y el último agradecimiento a mis compañeros, a los técnicos y a los actores que se han desvivido por practicar, por poner en escena esta obra con hidalguía, con valentía, con valor y sobre todo con calidad. Señores, Edipo Rey, gracias.